Tú y yo somos miembros de la familia de la fe y Él es nuestro Padre. Tenemos un Padre, somos hijos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que porque la semilla de Dios, como nuestro Padre, ya fue implantada en nosotros, entonces usted y yo no debemos pecar. Nuestro Padre Celestial está dispuesto a bendecirnos, a darnos buenas cosas cuando nosotros les pedimos. Hola, amada audiencia, muchas gracias por estar con nosotros en este último capítulo de esta serie acerca de las figuras, las 7 figuras de nuestra comunión con Dios. En este tema, somos lo que la Biblia dice que tú y yo somos. Y bueno, pues tenemos este último punto de esta serie, que es un bonus que le queremos dar acerca de las 7 figuras, pero esta es la número 8 de nuestra comunión con Dios. Hemos visto acerca de la vid y los pámpanos, Jesús como la vid, nosotros como los pámpanos, Jesús como el sumo sacerdote, nosotros como sacerdotes del templo. Hemos visto a Jesús como la piedra angular y nosotros como las piedras vivas, Jesús como la cabeza del cuerpo y nosotros como miembros del cuerpo. Hemos visto a Jesús como el capitán y nosotros los soldados, y hemos visto a Jesús como el esposo y nosotros como la novia, Jesús como el buen pastor, nosotros como sus ovejas. Y ahora en este último punto de esta serie, somos lo que la Biblia dice que somos. La Biblia dice que tú y yo somos miembros de la familia de la fe y Él es nuestro Padre. Jesús como nuestro Padre y nosotros como la familia de la fe. Y dice en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 19, Efesios 2, 19 y 20, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en el capítulo 5 de Efesios, en el primer versículo, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en todo el capítulo 5 y parte del capítulo 6 nos dice cómo debemos comportarnos usted y yo como hijos de Dios, como la familia de la fe. Y bueno, usted sabe que en toda familia hay términos, valores, parámetros, disciplinas que debemos llevar para que en la familia en la que vivimos haya una sana convivencia y un buen desarrollo, una familia saludable, tanto los papá y mamá, y los hijos, y la buena relación que debe existir entre los hermanos, como le digo, para que nos podamos desarrollar bien y podamos tener plenitud de felicidad como miembros de una familia. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Usted y yo, como miembros de la familia de la fe, tenemos un Padre, somos hijos, pero también tenemos convivencia y relación con nuestros hermanos. Y bueno, usted se va a preguntar, ¿cómo puedo ser yo hijo de Dios? ¿Qué debo hacer para ser hijo de Dios? Y la respuesta la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo. Dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 1, versículos del 11 en adelante, dice: a lo suyo vino, es decir, Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo vino, el propósito primero de Jesús era ir a su nación, al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando tú y yo
creemos en el nombre de Jesucristo, cuando tú y yo le recibimos, cuando tú y yo hacemos nuestra decisión por Cristo, dice la Biblia que se nos da la potestad, es decir, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y luego sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú y yo hacemos nuestra decisión por Cristo, nosotros somos nacidos espiritualmente. Hay un nuevo nacimiento, nacimos espiritualmente por la voluntad de Dios. Y luego en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, vemos cómo Jesús le explica a Nicodemo, este principal de la sinagoga, le explica cómo puede ser esto de que nos convirtamos en hijos de Dios. Pero es bien importante que usted y yo comprendamos esto. Ahora, en primera de Juan, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, a partir del primer versículo, dice el apóstol Juan, mucho tiempo después de haber escrito el Evangelio, y luego escribe esta primera carta, en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego en el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está diciendo aquí el apóstol Juan que porque la semilla de Dios, como nuestro Padre, ya fue implantada en nosotros, entonces usted y yo no debemos pecar, no podemos pecar, no es nuestra naturaleza, porque hemos nacido ahora espiritualmente de Dios. Y luego dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién será? Ya lo dijo el apóstol Juan. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, estamos viendo aquí que usted y yo somos hijos de Dios, y como tal debemos amarnos unos a otros como hermanos, como miembros de la familia de Dios. Ahora, en Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, nos dice a nosotros cuál debe ser nuestro comportamiento como miembros de la familia de Dios, nuestro comportamiento como hijos de Dios, nuestro comportamiento como hermanos los unos de los otros. Y dice en Gálatas, en el capítulo 6, en los primeros versículos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. No os engañéis, no, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A partir del primer versículo en el capítulo 6 nos dice todo el comportamiento que debemos tener entre hermanos, y concluye diciendo: no nos cansemos de hacer el bien, y según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Ese debe ser el comportamiento entre hermanos: restaurarnos, llevar las cargas los unos de los otros, hacer el bien, ayudarnos unos a otros, respetar a los que nos enseñan en la palabra y hacerlos partícipes de toda buena obra. Tantas cosas que usted y yo debemos practicar buenas de parte de Dios como miembros de la familia de la fe para bendecir a nuestros hermanos. Ahora, Dios como nuestro Padre. Hemos visto cómo es que usted y yo podemos convertirnos en hijos, cuál debe ser nuestro comportamiento con nuestros hermanos, y ahora nuestro Padre Celestial, Dios como nuestro Padre. En el Salmo 103 nosotros vemos una descripción tan preciosa de Dios como nuestro Padre Celestial, y dice la palabra de Dios a partir del versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dice la Biblia que así como los papás naturales nos compadecemos, nos llenamos de misericordia por nuestros hijos, así nuestro Padre Celestial se compadece de nosotros, y Él sabe cuál es nuestra condición, sabe cuáles son nuestras debilidades. Por eso nuestro Padre Celestial busca que tengamos comunión con Él, porque Él se compadece de nosotros. Algo bien importante que el Señor nos enseñó, el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 6, cuando le preguntaron, cuando le dijeron al Señor: enséñanos a orar, y el Señor les da una extraordinaria explicación con respecto a la oración. Y en el versículo 9, el Señor de manera directa, de manera enfática, les dice a sus discípulos: vosotros pues oraréis así. Ustedes deben orar de esta manera, y nuestra oración debe empezar: Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, el Señor Jesucristo dice: si tú quieres orar a Dios y quieres tener la confianza y la certeza de que Él te va a escuchar, debes considerarlo como tu Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Y creo que no hay una manera más íntima y más estrecha de conocer a Dios como cuando lo consideramos nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, nuestro Padre Celestial quiere darnos buenas dádivas, y en Mateo, en el capítulo 7, del 7 en adelante, el Señor Jesucristo hace esta referencia y nos dice a nosotros: ustedes como papás, si sus hijos les piden algo, ¿acaso no estarán ustedes dispuestos a darle lo que sus hijos le piden? Y dice a partir del versículo 9, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nuestro Padre Celestial está dispuesto a bendecirnos, a darnos buenas cosas cuando nosotros les pedimos. Ahora, no solamente esto, nuestro Padre Celestial, porque nos ama, también en ocasiones nos somete a disciplina, y la disciplina es buena, la disciplina es saludable. Dice Hebreos capítulo 12: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío,
no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días, es decir, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban como ellos les parecía, pero es decir, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios, como nuestro Padre, nos disciplina porque nos ama a cada uno de nosotros. Pero algo extraordinario que tú y yo podemos ver en la parábola de Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo. No debería llamarse la parábola del hijo pródigo, debería llamarse la parábola del padre del hijo pródigo, porque lo que el Señor trató de realzar en esta parábola, el Señor Jesucristo, lo que trató de enfatizar fue la actitud del padre, más que la actitud de aquel hijo despilfarrador que malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente cuando le pidió su herencia al papá, y que el hijo por su propia voluntad decidió salirse de la casa. El hijo se salió de la casa, pero nunca salió del corazón de su padre, porque su padre todos los días lo estaba esperando. Tenía gran esperanza que un día aquel hijo pródigo viniera y regresara a su casa. Y cuando aquel hijo reconoció que estaba en malos pasos, dijo: me voy a levantar, ya sé lo que voy a hacer, y voy a ir con mi papá y le voy a decir: papá, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice la palabra de Dios en esta parábola que cuando venía el hijo, el padre lo vio de lejos, corrió hacia donde estaba el hijo, se echó sobre sus brazos, lo abrazó y lo besó. Hizo una gran fiesta porque su hijo había regresado. Si tú eres como aquel hijo pródigo que se salió de la casa, del seno de su padre, regresa, que estoy seguro que tu padre te está esperando con brazos abiertos. Él está dispuesto a restablecer esa comunión íntima contigo. Yo te pido en estos momentos que reflexiones muy seriamente y regreses al corazón del Padre. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir esta palabra y esta serie que nos has permitido compartirles acerca de nuestra comunión contigo, de estas figuras que nos hablan de nuestra comunión contigo, y que también nos has enseñado y que aprendamos que somos exactamente lo que la Biblia dice que somos si nosotros buscamos esta intimidad contigo. Ayúdanos, Padre. Y si hay alguna persona que hoy se siente sola, se siente triste, se siente desahuciada, defraudada, afligida, yo te pido que tú, como Padre amoroso, extiendas tus brazos hacia este hijo pródigo y lo levantes y lo regreses al seno de tu corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Prepárate, porque habrá gran fiesta cuando tú decidas, como hijo pródigo, regresar al corazón del Padre. Muchas gracias, que Dios te bendiga, y seguiremos con más temas en otras series más. Dios te bendiga.